un vividor es una persona desagradable. ¿Por qué? Porque es que se está aprovechando de lo que tú trabajas con tanta fuerza, con tanto esfuerzo consigue, y esa persona de la nada viene a vivir de lo tuyo. Un vividor es un ser ejemplo, desagradable. El 80% de las mujeres, entonces. No, mi amor, no. Ey, tremendo jonrón que se ha lanzado. Es cierto. Sin embargo, el doble estándar, no tenemos ningún problema con eso. Mujeres, estamos dispuestos a mantenerla toda la vida. Solo que tenemos que aceptar que ustedes no nos mantendrían a nosotros. Y está bien porque los estándares son distintos entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que ustedes solo los quieren utilizar cuando les conviene. Y cuando no les conviene, no les gusta el doble estándar. Están pasadas. People don't tell women the truth these days. Men get told the truth all the time. Women have no problem telling a man, I don't want an average man. It happens every day on my show. TLC said they don't want no scrubs, and we have no problem telling average men, you ain't crap. But if I just happen to have the nerve to agree with the woman that says she's average, then I'm Satan. I think that's interesting. Dios tenga en su gloria al Godfather, al padrino del Red Pill, Kevin Samuels. Tiene absolutamente toda la razón. No se nos permite ser sinceros. Pero, hey, hemos despertado. Ha llegado el momento en el que seamos sinceros. No ser descorteses. Pero es la hora de ser sinceros. Así es que vas a conseguir que tu mujer se ponga al día. Así como la mía se ha puesto al día y hace lo que tiene que hacer. In order to get a high value man, you have to be a high value woman, which means you need to do things that other girls don't do. So, for example, do you go out to clubs or bars? No. You're on OnlyFans though? Yeah. Okay, that isn't something a high value woman does. Doesn't matter. OnlyFans is known for that, and you're associated with it. So if you associate yourself with the wrong crowd, people are going to take you and put you in that wrong crowd, even if you're really not. So you have to continue to be a high value woman, but you can't do that if you're subscribing or having men subscribe to what you're selling on the internet. He cold. She belongs to the streets. You mentioned men should be gentlemen. Where are the ladies? We're right here. But you just said you're an escort. I mean, like, you're not a lady. Excuse me? Emotional damage. You're a female, but you're not a lady. What makes me not a lady? Because I got in a shitty situation at 18 and did what I had to do to survive and pay my bills. That doesn't undo the fact that, look, you are not a lady. That doesn't make me not a lady. I'm a survivor. I'm someone that's really strong. Like, I don't understand how I wouldn't be a lady. Sure, you can be strong, but when I say lady, I'm sort of talking about traditional gender roles. So, a gentleman versus a lady. Yo me imagino que cuando ella se refiere a ser persona muy fuerte, se refiere a todos los D que recibe por día. Lo impresionante es cómo a ella le sorprende el hecho de que no se le considera como una dama siendo una escort, como si eso fuera algo que no puedes entender. Así de acostumbradas tenemos a las mujeres de decirles exactamente lo que quieren escuchar y no la realidad de la vida. Que nadie la juzga por ser un escort. Lo que se dice es que acepta las consecuencias que vienen con las decisiones que tú tomas. A los hombres nos los dicen todo el tiempo. The king moves one square at a time. The queen can jump across the board. When you go out to these boats out here in Miami, right? Mm-hmm. You see a yacht. The man who's on that boat, he had to work his ass hard all his life, one square at a time to get on that boat. How'd the bitch get on the boat? Instagram. Boom. Across the board. Bang. Done. She ain't doing the hard work. Also, you can apply it the same way. The queen is a valuable piece, and it is, because any man out here with a good relationship knows how important it is to have a chick who actually supports you. The queen's an important piece. But you can still win the game if the bitch dies. Sometimes you gotta go. Así es, mis hermanos. Que la reina no esté no significa que se acabe el juego. El juego en el tablero sigue. Así que no se sientan mal porque han perdido una mujer. Hay muchas que la pueden reemplazar. Y si eso te parece que es algo muy duro lo que estoy diciendo, el hecho de que ella no esté contigo demuestra de que definitivamente vas a necesitar un reemplazo. Es una verdad objetiva. Eso no es que veamos a las mujeres como objetos, pero a veces le damos más valor de lo que en realidad tienen. Número 1. Y número 2, sí es cierto que tenemos que trabajar por todos los beneficios que tenemos cuando las mujeres se les entrega por ser mujeres. No que no tengan valor en la vida, tienen mucho valor en nuestra vida y las amamos. Por eso trabajamos y tratamos de conseguir todo lo que tratamos de conseguir para poder estar con ustedes, hacerlas feliz y un poco de satisfacción física, por supuesto. Y es por eso que yo no permito que nadie en el nivel en el que estoy me quiera venir a decir si puedo o no estar con otra mujer. Eso lo dice una persona casada. Así de jodida es la vida. Pero es la realidad y es lo que tenemos. Son impulsos biológicos que puso la naturaleza en nosotros. No significa que lo vas a satisfacer cada vez que lo sientas, porque es una pérdida de tiempo en la mayoría de casos. Pero si en algún momento se me da y decido tomar la decisión, no soy menos persona ni menos hombre por eso. Y voy a llegar a mi casa y mi esposa me va a esperar con una buena comida. How would you feel if one of your women had a body count like yours, or was... I wouldn't have dated her in the first place. What if you didn't? You wouldn't date her in the first place. She would never have come on my radar in the first place. What did they? No, I'm serious. Like no equal standards. No, seriously. No, the reality isn't equal. Tell me how many
18-year-old men are getting invited onto yachts and are invited to the club's tables and shit. 0 of them, but it's full of pretty young girls. That shit ain't fair either. So the moment you start fixing that, cool, then I'll take that comment seriously. But until then, La de la primera chica cuando él le dice no saldría con ella y se ofende. How dare you? Es como si el tener acciones que van en detrimento de tu valor como mujer no puede tener consecuencias porque no tienes derecho a decirle que no. Eso es lo que quiere decir. Los dobles estándares solo les gustan cuando a ellas les conviene. Cuando están jóvenes, les encanta que todos aprecien la belleza. Hasta que llegan a los 30, 40, mal llegadas, porque se puede llegar cuidando tu cuerpo y siguiendo viéndote joven, como la mayoría de las de 20 si te cuidas bien. Pero no lo quieren hacerte. Pero ya cuando tienen 40, entonces ya se andan quejando de que por qué buscamos niñas. Pueden sufrir y ponerse bravas todo lo que quieran, pero la realidad no va a cambiar, amigas mías. Lantern said, Chase, would you rather smash the hottest trans woman in the world or the oldest woman in the world? Honestly, bro, the oldest woman in the world, because then I wouldn't be gay. What? You really just want me to just rip you a fucking new one. I swear to God. Are you like, Chase, Yeah. how dare you be transphobic? Yes, actually. What the fuck do you mean? Yes, that was Because so if I unnecessary. had sex with a trans woman, I'd be having sex with a biological man, and I don't want to do that. The question is, That's not what you said, though. That's fine. If that's Because what you I'd want be to say. gay if I had sex That's with a not biological gay. man. That's not gay. That's And I don't gay. even care if you're doing this for like whatever, but like shut the fuck up. After Why don't you make me That's shut too the far. fuck up? Because I have an opinion that differs from yours. Las feministas piensan que pueden tratarte irrespetuosamente y tú no vas a responder de vuelta. Nos cansamos de los malos tratos. Ya de que después que uno llega a cierto punto en su vida, a cierto nivel, te da cuenta de que todo es una farsa, de que la verdad las mujeres no son seres de luz y de que tú puedes responder y nada te va a suceder aparte de un comentario de un par de tías o un par de amigas dolidas. So you said men are trash. When you say trash, they're like kind of toxic, kind of. Is Oh, that- yeah. They're very toxic. But you just said that you dislike boring men and you like men who are bad boys and exciting. So Yeah. you are. I like and a challenge. It seems to me that women often complain about men being toxic, but this is the behavior that women reward. So men see this. You reward ass. You reward jerks. You reward the bad boys. So men will see that. There might genuinely be guys that were just always destined to be the bad boys, but some men are going to start acting in a certain way that, like, we see, okay, if like you respond to men treating you poorly, then some men are going to treat you poorly. Tengo una recomendación para ustedes. Yo estoy casado, tengo 10 años con mi pareja. No se trata de tratarla mal, se trata de ponerle los límites en el momento, en el lugar y no dejarte pisotear. Si tienes que decirle que no, es no. Si tienes que decirle que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Si tienes que decirle no me gusta cómo se ve la casa porque está sucia y ya no te cuidas, no me gusta cómo te ves, pues se lo dice. A pesar de que hiera sus sentimientos en ese momento, a lo largo tú mismo estarías protegiendo sus sentimientos porque estás evitando que ella sea una persona desagradable para ti y lo que va a hacer que ella se vuelva más atractiva con estas buenas costumbres que tú le vas a enseñar a cómo cuidarse. Por supuesto tienes que hacerlo tú también. Y al tú enseñarle eso, tú vas a querer estar con ella y no van a llegar eventualmente a un divorcio o a que tú cometas un error como esos que solemos hacer. Definitivamente tienes que hacer lo que tienes que hacer y decirle lo que tienes que decirle. No se trata de tratarlas mal, se trata de ser firme y demostrarle quién es el que manda. Aunque suene bien machista, esa es la única realidad. What's a high value woman? A woman who knows her worth and knows she can do better than that, because there are men out there that aren't gonna want to see a whole bunch of women at one time. Well, what determines a woman's worth? I think a woman determines her own value. See, that's the difference between men and women. Like, a man can't just determine their value. The world dictates how valuable you are. The marketplace, you're saying. Right. Like, women could just make up how valuable she is in her head and then just assume that the world should follow that. But we can't operate like that. Imagine if I said like that, I'm just worth that. Like, why? Because I believe it. Everybody would think that I'm delusional, but women can believe that. Le ves la cara a ella que claramente se está enterando y se está dando cuenta de que el mundo quizás no es como tú pensaste que era. Y la realidad no es como te has hecho creer a ti misma todo el tiempo. Hey, déjame saber qué te parece el video. Si te gustó, déjame un like, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente. Bye.